Hola Daniel, buenas tardes. Gracias por permitirme ser parte de tu programa en este viernes. Hoy quería que hablemos un poco sobre la especulación, un mal que nos afecta a los argentinos desde hace mucho tiempo y que me parece que es uno de los causantes de la situación en la que recurrentemente caemos. En estos próximos días, exactamente el próximo lunes, los productos importados o que tienen componentes importados verán una importante reducción en sus costos, ya que el llamado impuesto país tendrá una reducción donde del actual 17,5% se rebajará al 7,5%, una reducción del 57% en su tasa. Esto significa que aproximadamente 450.000 millones de pesos dejarán de ser pagados por esos comerciantes al Estado. Esa plata, esos comerciantes, se la cobraban a nosotros, a los consumidores, aumentando el precio de esos productos. Ese impuesto que había creado en su momento el país son directamente trasladados al precio, como la inmensa mayoría, por no decir todos, los impuestos y tasas que se crean en este país, se trasladan inmediatamente a la tarifa o al precio del producto. Es de suponer que ahora que va a haber esta importante rebaja en ese impuesto, el precio de esos productos debería disminuir de acuerdo a la relación que tenga, ya sea en sus componentes importados o si es totalmente importado el producto en sí, esa rebaja se debería trasladar al precio de la misma forma que se trasladó en el momento que se creó ese impuesto. Sin embargo, en estas semanas hubieron distintas entrevistas, tanto escritas como por radio, por televisión, a productores o comerciantes o importadores, en donde se les consultaba qué les parecía la rebaja de este impuesto y si tenían ya calculado cómo iba a ser el impacto en la rebaja de los precios de los productos que ellos producían o que vendían o que importaban. Y la verdad que uno cuando los escucha o los lee con atención solo observa una sarta de pretextos que demuestran que el virus de la especulación continúa muy latente en la Argentina. Es habitual escuchar que cuando se abunda en detalles sobre por qué los argentinos somos como somos y la poca adhesión, por así decirlo, que tenemos al orden y al cumplimiento de la ley, de dónde provienen, es común escuchar que eso tiene que ver con la actividad de contrabando que se desarrollaban en nuestros puertos originarios del país hace ya varios siglos. Sin embargo, también leyendo un poco de historia del mundo y de América, estas actividades de contrabando eran muy comunes en todos los puertos del mundo y sin embargo no necesariamente los países adquirieron a lo largo de su vida este virus, esta infección que tenemos que nos hace caer constantemente en la trampa o en la especulación. La teoría económica capitalista, por decirlo en pocas palabras, postula que reinvertir los beneficios económicos de una actividad mercantil redunda en el crecimiento del propio capital y de la actividad económica en general del sistema, en este caso de un país. Una de las revoluciones más grandes que vivió la humanidad consistió en la aparición del crédito. Hasta hace no muchos años el crédito era inexistente porque las perspectivas de lo que iba a ocurrir a futuro estaban acotadas a una continuidad conservadora. Se especulaba con que nada iba a cambiar, que todo iba a ser igual. Entonces
la existencia del crédito, que tiene mucho que ver con la esperanza en el futuro, en que las cosas mejoren, no existía o era una rareza circunscrita a muy pocas oportunidades. Prestar dinero no tenía sentido porque ninguna de las dos partes iba a servirle, ni al que recibía ni al que entregaba. Recién en la edad moderna, con el paulatino progreso de la actividad humana, el futuro pasaba a ser considerado como algo no determinado, algo que podía ser moldeado según el esfuerzo de cada uno. Esto forjó la independencia del individuo, lo alentó a la curiosidad, fomentando el emprendedurismo, y surgió así la oportunidad del crédito, tanto para el prestamista como para el emprendedor. Los antiguos estados, que apostaron a financiarse más con préstamos que con impuestos, progresaron hasta hoy ser potencias. En la primera etapa, España fue uno de los países, de los reinos, que se jugó y apostó a financiar empresas muy arriesgadas, como fue el caso de Colón con América. España siguió esa modalidad solamente en esta circunstancia, pero no la continuó, al contrario. Paralelamente, otros países que estaban en una situación para nada tan ventajosa como la que tenía España, el Imperio Español, como ser el caso de Holanda o el caso de Inglaterra, tuvieron que apelar al financiamiento de empresas particulares, pero no por un Estado rico, sino por los propios componentes de esos reinos, como la forma de poder progresar y avanzar con ambiciones mayores. Por ejemplo, en el caso de Holanda, con sus empresas que se llamaban Compañía Holandesa de las Indias Orientales y su competidora, que era la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, o en el caso de Inglaterra, que se habían creado las compañías, una que se llama Compañía de Londres, otra la Compañía de Plymouth, otra llamada Compañía de Dorchester, la Compañía de Massachusetts, o la Compañía Británica de las Indias Orientales, por ejemplo, salieron a conquistar el mundo reintegrando lo prestado a sus inversores con grandes ganancias que reinvertían varias veces hasta ser los más importantes capitalistas de los más diversos rubros, incluso en la actualidad. Como te decía, con España no pasó esto. España se alejó del cumplimiento de esos deberes, por ende, el capital huyó de la península ibérica, tanto de España como también lo mismo le pasó al Reino de Portugal, y ese capital se fue a otros destinos del mundo donde siguió creciendo, pasando lo inverso en los reinos, como te decía, de España y de Portugal. Esa actitud la heredamos los argentinos. Me parece que tiene mucho más que ver no con la actividad de contrabando, sino en cómo fue el comportamiento en relación al capital y al crédito que nos llevó al destino que hoy tratamos de torcer. Un ejemplo claro y más directo de esta situación lo podemos relatar con dos argentinos, no irnos tan lejos, como es el caso de Rivadavia y de un comprovinciano nuestro, el caso de Francisco de Gurruchaga. En el caso de Francisco de Gurruchaga fue uno de los comerciantes más poderosos que tuvo el Virreinato del Río de la Plata. Él es salteño, provenía de una familia adinerada, pero él y sus hermanos hicieron crecer su fortuna muchísimo más, al punto de tener sucursales en Buenos Aires y en el puerto de Cádiz, en España, de sus actividades comerciales. Apenas iniciada la revolución por la independencia, Gurruchaga tomó decidida participación al respecto
y no solo combatiendo, sino inclusive y con más ahínco en la financiación de la revolución. En su caso en particular la encaró por el lado de la actividad naviera. Fue el inversor que formó la primera flota naval argentina, la primera y la segunda, porque la primera fue hundida y aportó también todos los recursos económicos para solventar la segunda. No solo eso, también fomentó a varios corsarios que portaban la bandera argentina, como en el caso particular de Bouchard, quien tenía la misión de recorrer el mundo haciendo daño a los navíos españoles que detecten cualquier mar del mundo o a los puertos que tenían la bandera española. Bueno, Bouchard no solamente peleó y ayudó en lo que fue la actividad de San Martín en Chile y Perú, sino que también recorriendo el mundo dio vuelta al mundo, atacando a cualquier navío con bandera española o a puertos con bandera española, al punto de que atacó, por ejemplo, los puertos en Filipinas, en Hawái, en California, ya dando la vuelta, retornando. En Monterrey ocupó la plaza durante 6 días con la bandera argentina en alto. Generó revoluciones en todo Centroamérica, al punto de que las banderas de varios de esos países, por ejemplo Honduras, El Salvador, Nicaragua, tienen los colores celestes y blancos originales, donde él colaboró en la formación de lo que se llamó la República Federal de Centroamérica, que tenía la bandera, los colores de la bandera argentina. Sumó a Guatemala también con el tema del color. Pero bueno, en definitiva, generaron una revolución que llevó a la libertad de Centroamérica, y en agradecimiento a esos países tomaron los colores que portaban los navíos de Bouchard, y después derivó también en la formación de la bandera de cada uno de estos 4 países, en agradecimiento de lo que estaba sucediendo en el Río de la Plata y la generosidad que había en ese momento también por tierra, como fue el caso que ya todos sabemos de San Martín en Chile y Perú. Rivadavia fue absolutamente todo lo contrario a la grandeza de Gurruchaga. Pocos personajes tan nefastos tuvimos en nuestro país como fue el caso de Rivadavia. No solo se comportó como un auténtico traidor a la patria, sino que inclusive bregó a más no poder en contra de la unión de los argentinos, al punto de endeudarnos a niveles exorbitantes solo para beneficio extranjero y de sus amigos. Y es Rivadavia el que recibe la mayor cantidad de homenajes, al punto de que la principal calle de la ciudad de Buenos Aires, la que divide en 2 al resto de la calle, lleva su nombre. Seguimos hablando del sillón de Rivadavia como si fuese un honor, el sillón presidencial argentino. Y en nuestra provincia inclusive pasa lo mismo, hasta un departamento de los 23 que integran nuestra provincia lleva el nombre de Rivadavia. Una calle importante también de nuestra ciudad tiene su nombre, y personajes salteños como Gurruchaga, que tanto han hecho por la patria, que murió en la pobreza, casi indigente, y a quien nunca el país le devolvió absolutamente nada de lo que aportó. Lo tenemos en un vago recuerdo en alguna calle perdida, que pasa a ser más un pasaje que una calle o una avenida importante. Veremos si a partir de este lunes, Daniel, donde va a empezar la devolución de impuestos, la reducción de tasas de impuestos en nuestro país, cómo nos comportamos los argentinos que seamos beneficiados por esta reducción. En este caso veremos el comportamiento de los importadores o de los fabricantes argentinos que tienen componentes importados, si realmente esta baja en los impuestos la trasladan para que nuestras tarifas y nuestros precios sean menores, o caen en la típica especulación y avivada argentina de quedarse con esos recursos
que deja de recaudar el país y que se los deja de sacar a los contribuyentes, si se los devuelven a los contribuyentes o simplemente incrementan sus ganancias. Tenemos que estar atentos para ver de que esto realmente cambie y exigir resultados al respecto. Que tengas un buen fin de semana. Te mando un gran abrazo.